Soy Mari Sánchez, militante social, sindical y política. Coordino el programa de Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, que es la terminalidad educativa para todos los que necesitan en nuestro país, y trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, absolutamente consustanciada desde el 2003, con el proceso que comenzó a desarrollarse en nuestro país. Yo tengo que ver y nací por un argentino cordobés que se fue de voluntario a los 23 años a la Guerra Civil Española. Y estuvo en el campo de concentración, de ahí por distintas formas se conectó con mi madre, a quien no conocía. Ella, que vivía en Barcelona, lo fue a ver al campo de concentración y le empezó a hacer todos los trámites para que la Argentina lo repatriara hacia su familia que estaba en Córdoba, etc. Se terminaron enamorando. Nací yo en un pueblito de España, Logroño, San Millán de la Cogolla, y fuimos repatriados los tres por el gobierno argentino y llegué a nuestro país en 1945. Nací en 1943. Acá en la Argentina, cuando llegaron, mi madre tenía algunas familiares como que habían venido también después de la Guerra Civil, y mi papá también amigos. Mi viejo era anarquista, en España estuvo en las brigadas de la FAI, y acá se conectó inmediatamente. Bueno, fuimos a vivir en Devoto, en la calle Nemesio Trejo, a pocas cuadras de Álvarez Jonte. Ahí fui a la escuela hasta los 10 años. Ellos empezaron a pagar un terreno y así hicieron una casa por el banco hipotecario y fuimos a La Matanza, en donde vivo desde entonces. Me recibí, terminé la primaria y empecé a estudiar de maestra, con una discusión que yo quería ir a la escuela 4, a la escuela famosa normal. Siempre tuve una vocación docente muy fuerte desde muy chica, creo que incentivada por mis viejos, que también me hablaban mucho de eso. Y bueno, estudié de maestra en San Justo, porque no quisieron mandarme a Capital, y ahí me recibí de maestra en 1961. En el año 62, golpe de Estado a Frondizi, empecé a trabajar de maestra. Toda mi carrera docente fue de dictadura en dictadura. Siempre recuerdo y voy a recordar mi lucha permanente sobre lo que tiene que ver la educación, los derechos de la gente y del pueblo en el que yo trabajaba. Trabajé siempre en escuelas muy alejadas del distrito, periféricas, González Catán, La Ferrere, así que siempre estuvo relacionada mi vida a la escuela, a la clase obrera y a la lucha por los derechos. Yo empecé a trabajar en el año 62 y estuvimos 6 meses sin cobrar los suplentes. Y descubrí que había un sindicato, bueno, no le llamaban sindicato porque era muy fuerte para los docentes llamarle sindicato, le llamaban Unión de Educadores, que era producto de una federación, la Federación Sarmiento, creada en el año 55, y ahí, bueno, me enteré que en el distrito existía, y fuimos un grupo junté a unas cuantas compañeras que eran suplentes como yo. Recordemos que era el año 62 y recién era el golpe de Estado, después de haber pasado la lucha de la laica libre que la había hecho en la secundaria y que tenía que ver una continuidad en eso. Y realmente en el sindicato, en la Unión de Educadores, era como común que los suplentes no tuviesen los mismos derechos que los titulares. Así empezó mi vida gremial. Me identificaba cercana al socialismo y veía con mucha simpatía el peronismo, sobre todo al haber
en serio leído historia. Yo me hice peronista por los padres de mis alumnos y mis alumnos, por la clase obrera, porque cuando empecé a ir a la escuelita de allá muy lejos, en el kilómetro 47, y estuve en casa de ellos, porque también traté de enseñarles a leer y escribir, cosa que hacía con mucho placer, tenían escondidas las fotos de Evita, las de Perón, y habían sido casi todos, o se habían sido echados de su trabajo, se habían tenido que venir de sus provincias. De La Pampa había un compañero, y aprendí de boca de él y de otros vecinos que se reunían para que aprendieran a leer y escribir, lo que habían sufrido por la persecución siendo peronistas y delegados de fábrica. Entonces, mi discusión con mi papá era, si vos hiciste todo esto y me enseñaste lo que es el sindicalismo, ¿me podés explicar qué es lo que te diferencia del peronismo? Fueron discusiones que duraron toda la vida con él. Sin embargo, él respetó mucho lo que hacíamos, venía a los actos y demás, o sea que fue un gran tipo y creo que en eso nos formó a toda la familia y a muchos compañeros también. Resistencia, hemos tenido la primera y la segunda resistencia. Yo digo, esta es la primera resistencia, era la que los compañeros se reunían en casas, que se reunían a veces no en fábricas, prácticamente en los sindicatos tampoco había asambleas, pero sí nos íbamos enterando. Yo inmediatamente que comencé a participar en el sindicato, participé y estuve en la comisión directiva con quienes no estaba de acuerdo con ninguno de los que estaban en la comisión directiva, porque me ofrecí a trabajar, por supuesto, a ir a la escuela y trabajar. Quiero aclarar, no había ni licencias gremiales ni nada por el estilo. Había compañeros comunistas en esa comisión y el secretario general era una persona que era frondicista y que era un inspector. Y bueno, a mí no me gustaba nada, cómo no iban a afiliar, no iban a hablar con los docentes. Bueno, eso lo fui haciendo y en ese contacto trabajé con los sindicatos obreros de la zona, desde siempre, digamos, porque el concepto de un sindicato aislado de la política, ya en ese momento supe que no iba, que no hay neutralidad, que no es una... Y mucho más lo reafirmé en los años posteriores. Y incluso el sindicato al que nosotros pertenecíamos era de lo que hoy se diría, o se dice, amarillo, patronal, estaba todo bien, no había nada que modificar, y con una situación jerárquica en la docencia muy jorobada en cuanto a la conducta con los docentes. Así que nos empezamos a reunir con docentes, y bueno, y ahí empezamos a hacer un grupo de 15 compañeros, que empezamos a trabajar para hacer un verdadero sindicato y llamarle sindicato, desde Matanza. El año 69, los sindicatos docentes prácticamente no existían. Cada vez que había golpe, los que tenían personería eran intervenidos, los demás casi se llamaban a silencio. Así que era muy difícil, el trabajo era más político y de convencimiento a los compañeros y de trabajo en las escuelas, de elegir delegados, no se sabía muy bien para qué, si iba a haber alguna reunión de delegados, pero se hacía, y de formación política y sindical, porque los docentes no sabían ni leer el recibo de cheque. Y ahí fuimos viendo lo que era la Federación Sarmiento, porque en el año 69, después del Cordobazo, que hubo mucha lucha obrera, y también docentes, se empezó a reagrupar gremios docentes que yo desconocía totalmente de todo el país, que se llamaba el Acuerdo de Nucleamientos Docentes, que se hace un paro del Acuerdo de Nucleamientos Docentes y la Federación Sarmiento no se adhiere. Se hace un paro de la CGT también, un paro del acuerdo y un paro de la CGT. Que el Acuerdo de Nucleamientos Docentes, por las características que tenía, lo hace otro día, el día anterior o posterior, no me acuerdo, para no coincidir con el paro de la CGT. Nosotros, como ya habíamos ganado la Unión de Educadores de La Matanza, hicimos los dos. Contra la Federación Sarmiento, que no paraba, lo hicimos lo mismo.
y hicimos además el paro de la CGT. Nos prestaba la UON de La Matanza el lugar para sesionar. Así que ahí comenzamos una lucha no menor, muy importante, y fuimos sancionados en ese momento por la Federación Sarmiento, que nos suspendieron de su seno. Eso a la vez hizo como un reguero entre otros distritos de la provincia de Buenos Aires que estaban organizados. Una de las cosas que a mí me conmovían y me hacían dar horas con dos chicos, ¿no? Era la movilidad y el movimiento de los jóvenes docentes, de los jóvenes obreros, de los jóvenes en todas partes, y también de la clase obrera en su conjunto. Había coordinadoras de gremios, nosotros estábamos integrados, entonces que nos reuníamos con distintas tendencias políticas, compañeros del ERP, que quizás no lo decían en una reunión, pero que tenían de la Juventud Peronista, y había de la Juventud Peronista Línea Montoneros y otras organizaciones, es decir, antes de que se unificara. Pero lo interesante de todo eso es que no se rehuía la discusión y la participación, y eso no era menor. También había las persecuciones a delegados, eso tampoco era una pavada. Pero esas asambleas que se hacían, yo decía, acá debe estar lleno de servicios. Bueno, todos decíamos, y los hacíamos lo mismo. Los congresos de CETERA, que se constituyen en el 73, duraban a veces 2 y 3 días, de una discusión política que nunca más hubo en el sindicato nuestro. Pero en ese momento, si hacías un sindicato, ¿cómo lo hacías? Si estabas o no en la CGT, ¿cómo analizabas el año 73, por ejemplo, los 70 y los 60? Obviamente, casi todos veníamos de la lucha de los 60. Y entonces era una juventud muy ansiosa de ya. Debíamos ser casi 800 delegados de todas las provincias de nuestro país. Se plantearon 2 líneas muy claras. Una de los que planteamos que todos los sindicatos tenían que ser por provincia, un sindicato por provincia, sin diferencia de ramas ni niveles, porque había sindicatos de maestros de jardín de infantes, de escuelas especiales, de secundaria, etcétera, etcétera. Y también era muy fuerte un proceso que estaban haciendo compañeros, cuyo secretario general luego fue un desaparecido, de sindicalizar a los docentes de escuela privada. Y esa experiencia se desarrolló en Córdoba. El sindicato se llamó CEPAC. La otra discusión fue el sostener como coordinadoras por distrito, de forma de juntarse, todos los sindicatos que tenían. En esto ganaba la Capital Federal, que tenía un montón de sellos de docentes de escuela, de suplentes, de titulares, de secundarios, etcétera. Y en provincia de Buenos Aires estaba la Federación Sarmiento, pero en el Congreso estábamos 14 distritos que la Federación nos había expulsado. El primero había sido Matanza, después fue un trabajo muy importante de reorganización, de tratar de organizar en ese sentido, y ahí teníamos 2 líneas también, quienes decíamos hay que hacer un sindicato nuevo para que se adhiera, para estar dentro de CETERA, y quienes planteaban recuperar la FEB. Eso era lo que se discutía en el Congreso de CETERA. Y en todos los congresos en esas épocas 60, 70, hasta el golpe del 76, que era para dónde vamos, cuál es el sentido de la educación, cuál es qué es un docente. El Congreso de CETERA quedó constituido por la mayoría que tenía el acuerdo de nucleamientos docentes y una representación de la CUTE a la que nosotros pertenecíamos, que fue el intento de unificación cuando no se decidía el acuerdo. El acuerdo de nucleamientos docentes, esto me parece importante
tenerlo en cuenta. Se acelera la constitución del Congreso porque gana el peronismo. Entonces, lo que queda como conducción dentro de CETERA es bueno, la mayoría que ya tenía, con distintas expresiones políticas, todos militantes del sindicalismo, con una concepción que se había llevado hasta el momento, y la CUT entra por minoría, pero esa constitución se ve reflejada en cualquier organismo que tenga un secretario general y 2 o 3 vicepresidentes. O sea, las tendencias tuvieron cada una representatividad dentro. Yo era delegada nada más de La Matanza. Recién ganamos nosotros, después, justamente en el año 75, ganamos el sindicato y a partir de ahí fue que dimos la batalla de ahí en adelante para hacer el nuevo sindicato, que fue el SUTEBA. Cuando gana Cámpora, cuando ganamos, realmente fue uno de los momentos más felices nosotros como jóvenes. Yo me acuerdo que fui con uno de mis pibes, con el mayor, y estar el presidente de Cuba y Allende y todo lo que se vivió en esa plaza, ver cómo le sacaban a los milicos las armas de los bolsillos. Y bueno, realmente fue una fiesta muy, muy grande y después marchamos, por supuesto, a la cárcel. Ahí nos reprimieron bastante. Y eso fue una de las cosas que a veces no se difunden, lo que significó, lo que se resolvió en ese momento, que hay que volverlos a recordar cuando todo el pueblo fue a liberar a sus presos, cuando los presos salieron y cuando se resuelve después desde el Congreso, ¿no? Lo que se resolvió democráticamente en nuestro Congreso. Y también lo que se vino después. Y el 24 de marzo yo estaba en La Plata. Nos había dado una audiencia Calabró, el gobernador, porque nosotros funcionábamos como sindicato de La Matanza, lo habíamos pedido como tal. Cuando nos contestaron dijimos, bueno, por lo menos existimos, nos tienen que... Cuando llegamos estaban bajando los cuadros y tapando y yéndose. Entonces yo le dije a las 2 compañeras con las que fuimos, hay golpe, ya está el golpe. Muchos compañeros, ya sabemos, tuvieron que irse del país y otros nos quedamos resistiendo. Resistiendo como se resistió en los otros golpes. Y en con mucho más peligro, ¿no? Con mucho más peligro porque sabías que te mataban. Y en mi caso particular, en mi casa tuve varios compañeros de organizaciones armadas viviendo en mi casa. Lo primero que hicimos, por lo menos en mi caso, y en eso nos pusimos de acuerdo mucho, fue sacar libros, sacar documentación, ya anticipadamente al golpe, porque enseguida que murió Perón. Y luego tener mucho más cuidado de dónde nos reuníamos, cuidado de las cosas que teníamos que conectarnos con compañeros de las organizaciones también, tanto las organizaciones armadas como los que ya se habían ido de organizaciones armadas ya para esa época también. El golpe de Estado del 76 generó hacia el interior de las escuelas un temor muy grande porque llegaron todas las circulares de los libros prohibidos, se llegaron a quemar libros como una demostración y todos los libros que debían quemar son los que hoy son los que más son recomendados y además los reparte el Ministerio de Educación a las escuelas, por suerte. Y las prohibiciones hasta de cuentos para infantiles y la observación a los docentes que se le indicaba a los directores. O sea que había una persecución institucionalizada. En la provincia de Buenos Aires no se anduvieron con chiquitas. El gobernador Saint-James
de ministro de Educación, un general tuvimos de ministro de Educación, el general Solari. Entonces, los primeros docentes al primer sector que se mandó instrucciones a sus superiores, fue a los compañeros de Psicología y Asistencia Social, palabras que ya de por sí eran subversivas, de acuerdo a esa instrucción, y que fuesen cerrando, que no eran necesarios, al contrario, eran oportunos en las escuelas, por lo tanto, había que asignarles otras tareas. Eso produjo que muchísimas compañeras renunciaran en ese caso renunciaron a sus cargos. Después la observación que tenías que hacer de un docente era saber de dónde venía, cómo se manejaba, observar su lenguaje y su conducta y su lealtad a el programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Junto con eso lo que hicieron es también recurrir a la jerarquía docente ofreciéndole a los directores un sueldo especial, más importante que el que tenían, y coche Fiat 600. O sea que intentaron comprarlos con poco, pero consiguieron el efecto, no sé si es por lo material, pero sí de lo que fue el disciplinamiento en las escuelas. Por ejemplo, nosotros íbamos a una escuela a hablar y te cerraban la puerta como si entrara Lucifer. Nosotros insistíamos absolutamente, no dejábamos de ir. Quiero aclarar siempre que toda nuestra militancia fue sin licencia gremial, sin sedes importantes, alquilábamos lugarcitos para estar y trabajábamos en la escuela como docentes. O sea que todo esto lo hacíamos en horario contrapuesto a la hora que trabajamos. Y que además teníamos un cuerpo de delegados interesante que fuimos haciendo y nos referíamos y tratamos de encontrarnos con esos compañeros. Y la conducción de nuestro sindicato, que en esa época todavía era la Unión de Educadores de La Matanza, tuvo renuncias de su secretaria general, 3 o 4 compañeros más, seguramente por temor a las cesantías u otras cosas, porque nosotros estábamos muy individualizados como sector del peronismo combativo, para ponerle, o por razones personales lo habrán hecho. Así que yo fui la secretaria general porque era la primer vocal, porque habíamos ganado el año anterior las elecciones en La Matanza. Pensaras como pensaras, si estabas haciendo algo, te mataban o te secuestraban. A mí cuando me dejan cesante me prestan una casa en Banfield. En Banfield nos reuníamos un puñado de compañeros que a veces nos reuníamos no para resolver cosas, sino para encontrarnos. No llegábamos a 8 compañeros. Había de otros distritos, no solamente de Matanza, compañeros de Morón y de Lomas. Éramos ese grupo. Uno de ellos era Hugo Yasky. Tomábamos mate, cambiábamos los bebés, pañales, etcétera, etcétera, mientras íbamos viendo cómo podíamos avanzar en llegar, recomponer y acercarnos a ver qué compañeros seguían con vida, qué sindicatos estaban funcionando, cómo estaba, y nos íbamos dando una estrategia de juntar fondos para ir a verlos, porque no solo no había la comunicación que hay ahora, sino que aunque estaban todos muy controlados. Y los hijos, por ejemplo, a mí un día llegan los 2 más grandes. Yo tengo 3 hijos varones, 2 de mi primer esposo, que después quedé viuda, y uno del último. Estaban jugando en la calle y dicen, mamá, te están buscando. Y era verdad. Después los vecinos me vinieron a decir que estaban yendo por casa mostrando cómo vivíamos, etcétera. O sea que vivieron su infancia muy ligados a esto, a la casa de Hugo Yasky y Cecilia Martínez, que era matrimonio en ese momento. La allanaron, le pegaron, tenía la bebé chica, buscando al hermano de Cecilia. Y todos pasamos por situaciones similares. Así que esos días fueron, si vos no sabías qué era lo que iba a pasar el otro día, éramos muchos miles los que nos pasaba esto.
Después de la cesantía que me hicieron en Matanza, estuve en Lomas y en Lanús. Y después fueron enterándose que estaba, me volvían a dejar cesante, me volvían a dejar cesante. Y entonces terminé por el diario yendo al Instituto Suma, que me tomaron, que es una reivindicación para ese instituto. Toda la gente del instituto de la parte superior tenía muchos cesanteados. Hubo un fenómeno interesante. Hubo escuelas privadas progresistas, como el Suma, que fue el refugio para muchos cesanteados en escuelas públicas. En todas las cesantías en las escuelas que me hicieron, que ya estábamos en plena dictadura, obviamente, no hubo reacción de los compañeros, ni en Lanús, ni en Lomas, más que bueno, ¿qué le vas a hacer? Tenés que cuidarte. Sí, de los padres. Vinieron a mi casa, dijeron que se podía hacer. De todas las escuelas cuando se enteraron, porque por eso era muy interesante lo que hicimos los docentes, de enseñar lo que queríamos o lo que nos parecía disfrazado. Hace poco Paulino lo vi cuando relataba cómo transcribíamos los cuentos de Betach, que estaba prohibida también, diciendo que era otra persona. Bueno, ¿por qué? Porque por los principios, por las cosas que eso significaban. Y así lo fuimos haciendo con Ernesto, no me acuerdo cómo, le decíamos al Che. Todo esto se hizo. Entonces hay todo un sustrato en la docencia argentina de estas cosas en todo el país. No es cierto que la democracia se recuperó solamente porque los milicos perdieron las Malvinas. Hubo una resistencia en nuestro país de muchísimos docentes, obreros, trabajadores, intelectuales, chicos, jóvenes, que no se bancaban, a veces no se animaban a cómo hacerlo. También hubo otros que miraron para el costado, por supuesto. A mí yo me llegué a encontrar con compañeras docentes en Ramos o en San Justo que cuando me veían venir, algunos me abrazaban y me decían, yo creía que estabas muerta, y otras se cruzaban de vereda para no saludarte. Unas expresaban, pero es parte de lo que toda la sociedad vivió. No, todo el mundo sabía lo que pasaba. Las madres, las abuelas, todo lo que nos enseñaron y cómo trabajamos en conjunto y fuimos acercando. Cuando vino incluso la delegación de la OEA, ¿no es cierto? Los que fuimos ya a decir lo que estaba pasando. Entonces, no, siempre parece que es un puñadito y no, era la conciencia de muchos más, y la democracia fue ganada por estas luchas también. Y es muy importante mirar los relatos, verlos de personas de mi generación, para que contando todo lo que hicieron todos los días, que no se fueron del lugar que habían elegido, o habían decidido estar, y esto sucedió en todo el país. Concretamente, siempre estuve dando clase bajo dictaduras, excepto a partir del 83. Pero en el proceso anterior a llegar al 83 es donde se gestó con mucha más, además de todo lo que fuimos resistiendo, ya pasado el año 77-78, la posibilidad de cada vez reencontrar y reorganizar las fuerzas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, en La Matanza y con los distritos cercanos, empezamos a decir que podíamos hacer un paro. Parecía, a ver, en el lenguaje de un militante popular diría cosa de troscos. Porque cómo podía ser que se nos ocurriera en el año 82, pero sí, estaba en contexto que se nos ocurriera, porque fue la marcha del 30, etcétera, etcétera, ya había condiciones para empezar a plantearse determinadas cosas. Mientras ese grupo de compañeros, que éramos muy pocos, que nos reuníamos permanentemente y siempre teníamos como objetivo qué hacer para visualizar una protesta docente, porque en esa época no había docentes, estaban dando clases estudiantes. Y estaban dando clases estudiantes porque los docentes se habían ido de la docencia, muchos docentes. Por la dictadura se fueron de la docencia, o se fueron a otro trabajo y no había docentes, entraron a dar clase estudiantes de secundaria.
Bueno, la cuestión es que al fin y al cabo decidimos parar la Unión de Educadores de La Matanza y la Unión de Educadores de Morón. Dijimos, vamos a hacer un paro de protesta, no un paro de todo el día, sino un paro con abandono de jornada y reunirnos en la plaza de Ramos Mejía, que estaba cerca de Morón y demás. Así que fuimos preparando ese paro. Yo creo que la Asamblea de Matanza no debe haber habido más de 50 compañeros, pero tuvimos una suerte en el camino muy importante, que nos había llamado a una entrevista Escardó, en un programa que hacía la tarde. Y ahí empezamos a decir lo que eran las escuelas de 3 turnos, la cooperadora, un montón de cosas. La cuestión que anunciamos el paro, casi lo oficializamos, y fue impresionante. Y a partir de ahí reorganizamos, porque nos llamaron de toda la provincia de Buenos Aires. En el año 82 armamos un frente donde empezamos a plantear que nos dieran el mismo salario que el capital y a reorganizar el sindicato y a plantear que teníamos que construir otro sindicato, que estábamos fuera de la FEP, que no teníamos que seguir fuera de la FEP, no podíamos estar dispersos tantos distritos. Era necesario unificarse y tener incidencia dentro de CETERA. La concepción nuestra es que, a diferencia de las organizaciones políticas que en general tienen agrupaciones dentro de los sindicatos para disputar los cargos o la conducción, esto fue una decisión no exactamente de ese tipo, no fue una organización, una lista gremial, sino una concepción política de que tenía que ser un sindicato docente y que la FEP, que había denunciado compañeras, que había estado con las dictaduras de todo tipo y de las dictablandas también, no podía ser la referencia del sindicalismo docente y que teníamos que hacer otro sindicato. Y así es que decidimos constituir el SUTEBA. Costó varios años el llegar a alcanzarlo y se hizo el sindicato en este momento de más afiliados de la provincia de Buenos Aires, aunque yo opino que lo que desgraciadamente, no por razones posiblemente del propio sindicato, sino de la realidad política y demás, el papel que tuvimos, dictaduras, que de ahí salíamos, más todo lo que fue el neoliberalismo, que fue lo más destructor de todo, hubo un gran retroceso político en la conciencia de los docentes. En el momento que hicimos el SUTEBA, afiliarse al SUTEBA para los compañeros del interior era casi decir en el pueblo que eran extremistas para la concepción del docente. Porque, bueno, eso fue un gran trabajo político y que creo que es el que tenemos que continuar. Entonces, para mí, sinceramente, es una cuestión que nunca digerí, la unificación con la Federación Sarmiento, porque digo, cuánto laburo, casi nos matan por hacer otro sindicato. Los compañeros hicieron el frente gremial en el momento de Rucauf, de todos los descuentos tan brutales del neoliberalismo y demás, pero casi se convirtió en una orgánica por la cual hay que pasar en la provincia de Buenos Aires. Unirse para un paro es una cosa, tener una concepción política y profundizarla muy a fondo es imprescindible hoy en la docencia. Así tengamos menos afiliados, sino los 60.000 que hoy tenemos. Esta es mi concepción política con la que tuve convencida toda la vida, que un sindicato, según cómo sea conducido y en qué contexto, puede jugar para el enemigo. Le pasó a Correa, le pasó a Chávez. Yo confío en CETERA, en la conducción de CETERA, sobre todo la compañera secretaria general, que es una vieja militante, luchadora y con una gran claridad política,
en cuanto a dar esta batalla en la cabeza de nuestros propios compañeros, que no sean aliados. No, nadie les pide que sean kirchneristas, como yo decía siempre, nadie pedimos que sean peronistas, que no estén en contra del pueblo, que vean claramente en qué situación nos pueden llevar, porque ya lo vivimos. Y no solo porque lo vivimos, porque no hay derecho a agredir a la actual democracia. Y la docencia en esto tiene mucho que decir si realmente parte de un concepto que lo esencial son los pibes, los alumnos y la enseñanza. Y en eso la podemos transformar y modificar. Y tenemos que hacer ese compromiso al que soñamos. Nosotros dijimos la educación en nuestras manos en plena dictadura y en el neoliberalismo. Íbamos a enseñar como creíamos. En el año 1988 se hicieron 42 días de paro de todo el país y la Marcha Blanca que vinieron de todo el país, en donde planteábamos algo que después recién de muchos años se consiguió, y después la Marcha Blanca, que fue en respuesta y resistencia a la destrucción de la educación. Ahí ya vimos que venía una descentralización porque era toda una onda europea de la socialdemocracia que también iba a calar acá. Ahí se hace la Marcha Blanca. Por primera vez públicamente aparecen todas nuestras reivindicaciones con nuestros compañeros desaparecidos y que marchamos junto con Ubaldini. Ubaldini vino a la marcha. Es decir, empezamos a dar señales claras de dónde teníamos que estar. Ya con el gobierno de Menem, al poco tiempo mostró la hilacha, que fue privatizar, intentar la privatización, hacer lo que hizo Pinochet. No llegó porque estaba setera. Que aclaró perfectamente a dónde iba eso y cuál era el proyecto en ese sentido, y se luchó. Igual la ley la sacaron, ¿no?, de la ley federal, que fue derogada ahora con el gobierno del doctor Kirchner, y que planteaba lo que tenía que ser el financiamiento de la educación. Así que la carpa docente fue muy importante, una forma de lucha muy importante, distinta, acompañada por el pueblo, y también en un momento político que ya el propio menemismo había empezado a ser resquebrajado en la conciencia popular, ¿no? Y posteriormente, después del 2009 me llaman, el Ministerio de Desarrollo Social empieza a trabajar con la posibilidad de cooperativas, de Argentina Trabaja y demás. Dije, bueno, tiene que haber otro ministerio promoviendo la alfabetización y la terminalidad educativa, que es el que llega al territorio no a la escuela del barrio, sino a la gente del barrio. Entonces, realmente, habiendo programas, y ya tenía el gobierno nacional el programa Fines. Había empezado para los que no terminaron materias, quinto año, pero eso ya habían entrado a la secundaria. Era una situación distinta. Después Cristina, en el 2008, le pide a Educación ir más lejos, que no solamente sea eso. Y entonces el programa Fines lo modifican o le agregan en que sea para hacer la finalización. Primero fue convencer a los compañeros adultos que podían. Todos creían que no. La estigmatización de no hacer la secundaria es como que fue por culpa tuya y que a vos no te da,
que no pudiste, que ya a esta altura de la vida, etcétera. Entonces el primer trabajo fue ese. ¿Y por qué teníamos que estar en los barrios? Y también les planteamos a los compañeros, busquen un lugar en el barrio y ustedes son los referentes educativos de su cooperativa. Busquen un lugar donde puedan reunirse no más de 20 personas, van a tener los profesores, van a tener el título, van a hacer lo mismo que en el sistema educativo institucional, va a ser institucional, pero con un formato educativo popular, en el barrio y con los vecinos y con las personas que los acompañen, porque es realmente invalorable lo que se hace, el esfuerzo que hacen las personas, sus familias, los hijos, la emoción que significa ver todos los días un relato de vida de lo que les pasó. Es realmente una transformación, no solamente porque no es el título de la secundaria que tenemos de nuestros hijos, de cuando uno terminó la secundaria solamente, que es importante. Es un ejemplo para sus hijos. Dice, ahora cómo mis hijos no van a querer seguir estudiando si yo terminé. Y un porcentaje no menor entró a las universidades, que también tienen en el conurbano. O sea que lo que este proceso está haciendo es que tengan la oportunidad de verdad. Y es impresionante la cantidad de personas que se han anotado y que van a terminar la secundaria, y esperemos que muchas más, ¿no? Cuando fueron los 30 años, el 24 de marzo, que se hizo, fue tan imponente toda la marcha que se hizo, y se hicieron trabajos en las escuelas. Por primera vez, chicos de las escuelas secundarias contaron que tenían tíos desaparecidos, vecinos, y sobre todo porque la clase obrera no tuvo la misma organización o posibilidad, a no ser que pertenecieran a alguna orgánica. No se animaron, tuvieron mucho miedo de decir que tenían en la familia gente que había sido desaparecida. Y es impresionante lo que se recogió de la memoria barrial y de la memoria de las escuelas. Y ahí aparece justamente todo lo que la gente y el pueblo hizo, teniéndose que ir de un pueblo al otro, buscando trabajo en distintas, si eran peones rurales en distintos lugares. Esto se promovió desde los ministerios, se promovió por circulares. Las circulares y los que se promueven de los ministerios siempre quedan al libre albedrío de quienes lo leen o no lo leen. Pero en donde se tomó fue muy, muy importante, donde lo tomaron docentes, lo tomaron escuelas en su conjunto, un profesorado de La Matanza, por ejemplo, con sus alumnos. Empezó a aparecer cuántos más de los que conocemos, de los que militaron por encontrar a sus hijos y demás, hay todavía en el recuerdo de las familias, ¿no? Y que ellos reconocen que fueron casi como si fuese que tuvieses un delincuente desaparecido. Y eso también es parte de todo un proceso, ¿no? Hasta llegar a que hoy nadie se plantea, no sé si nadie, pero muy pocos, que los militares están muy bien donde están, presos y en cárceles comunes. Para mí el 2003 y del 2003 en adelante me marca cada día como algo que nunca creí que me iba a morir. Yo creí que me moría sin verlo, ¿va? La verdad es eso, que siento que tengo una segunda oportunidad y le doy más sentido a todas las luchas y sacrificios que hicimos tantos, y de nuestros propios compañeros que no están, de nuestras familias, y de escucharlos, el crecimiento y conciencia de los que están estudiando. Porque la verdad, lo que se genera, ¿qué es la educación verdaderamente? No la salida individual que vas, te anotás y si haces mérito, vos podés terminar, sino el saber colectivo que se está produciendo. O sea que tenés los pibes más jóvenes que las otras. Acá a jorobar no se viene, si venís, bueno, se va dando una relación comunitaria que lo hace posible porque sostiene también al que se quiere ir o baja de eso. Eso es lo que es la educación.
y debe ser la educación verdadera. Hoy los nuevos docentes tienen que egresar con el patriotismo y la posibilidad de transformar y hacer que la escuela pública vuelva a ser un reencuentro de los argentinos y no solamente que tengan que ir a la escuela los que no tienen más remedio a la escuela pública porque no tienen otros recursos. Esto es necesario ponernos al frente. Yo sé que CETERA lo está viendo, está haciendo un movimiento pedagógico, pero hay momentos que tenés que hacer ¡chum!, algunos golpecitos para que la reacción se produzca, y en esto el pueblo está realmente, es muy conmocionante. Yo creo que solamente tiene comparación el primer gobierno peronista. Creo que la historia de nuestro país, así como va a escribir que hubo un hombre que se llamó Néstor Kirchner que no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, también la historia de la educación argentina va a reconocer este proceso que se está haciendo desde el pueblo y con los docentes dispuestos a ser parte de esto y que realmente están transformando ellos mismos su propia práctica, que es lo más importante, ¿no?